Hola a todos, mi nombre es Jamie Pastrana y voy a explicar la tabla de frecuencia de edades según la actividad 2. Estos datos se obtuvieron de la encuesta realizada. Entonces, en la primera columna tenemos el rango de edades. En la primera fila está el rango de edades de 20 a 30 años. Sigue en la siguiente columna, que es frecuencia absoluta. Encontramos el valor, encontramos la cantidad de veces que las personas respondieron que tenían de 20 a 30 años. En la primera fila, de 20 a 30 años, respondieron 4 personas. En la segunda fila, de 30 a 40 años, 6 personas. En la siguiente fila, de 41 a 50 años, 4 personas. En la última fila, de 51 y más, solo una persona. En la siguiente columna de frecuencia acumulada, siempre se va a colocar el valor en la primera fila, el mismo valor. Si son cuatro personas que respondieron de 20 a 30 años, en frecuencia absoluta se coloca ese mismo valor, 4. Seguimos en la frecuencia, en la siguiente columna de frecuencia. Este valor se saca dividiendo en la columna de frecuencia absoluta, que es el número 4. Ese número se divide por el número total sumado en la frecuencia absoluta. O sea, el número 4 dividido, en este caso sería el 15, dividido en 15. Y tenemos este resultado en la frecuencia, que es 0.267. En la siguiente columna tenemos el porcentaje. Este porcentaje se obtiene se obtiene sumando la frecuencia, que es 0.267, multiplicándolo por 100. Así se obtiene el porcentaje. Y está la siguiente columna, que es frecuencia acumulada, y esta se obtiene en la primera fila. Siempre tenemos el mismo valor. En esta frecuencia acumulada es igual como en la frecuencia absoluta. Se va a sumar el valor de la primera fila más el porcentaje actual, o sea, el porcentaje siguiente. Entonces decimos que en la tabla de frecuencia de edades
la mayor parte de la población encuestada se encuentra en una etapa de madurez joven adulta. También decimos que existe una baja presentación de personas en edad avanzada. Solo una persona supera los 51 años, lo que equivale a un porcentaje mínimo de 6,67%. Los rangos de 20 a 30 años y de 41 años a 50 años presentan una distribución idéntica, como 4 personas cada una. Este mismo procedimiento lo realicé para las tablas de frecuencia de estaturas, tabla de frecuencia de peso, para la tabla de frecuencias de consultas y la tabla de frecuencias de categorías. Haciendo un análisis de todas las tablas, en la tabla de frecuencia de edades, como ya antes mencioné, la mayor parte de la población encuestada se encuentra en una etapa de madurez joven adulta. También existe una baja presentación de personas en edad avanzada. Solo una persona supera los 51 años, lo que equivale a un porcentaje mínimo del 6,67%. Los rangos de 20 a 30 años y de 41 a 50 años presentan una distribución idéntica, con 4 personas cada uno. En la tabla de frecuencia de estatura pude analizar que la estatura que predomina en el grupo se encuentra en el rango de 1.60, en el rango de 1.60 un metro con 60 centímetros a 1 metro con 69 centímetros, con un total de 6 personas, lo que equivale al 40% de la muestra. Al sumar la frecuencia de los 2 primeros rangos, vemos que la gran mayoría de la muestra de 11 a 15 personas no alcanza el metro con 70. La distribución no es perfectamente simétrica, tiene un ligero sesgo hacia las estaturas menores. En la tabla de frecuencia de pesos pude observar la distribución de las frecuencias absolutas. Se identifica que la mayor densidad de la muestra se agrupa en los rangos de 50 a 69 kilogramos. Según la columna de frecuencia acumulada, el 73,33% de los participantes de 10 a 15 personas tiene un peso igual o inferior a los 69 kilogramos. Existe una asimetría marcada entre los límites de la tabla. El rango inferior de 40 a 49 kilogramos cuenta con 3 registros, mientras que el rango superior de 80 a 89 kilogramos solo cuenta con una. En la tabla de frecuencias de consultas observé la frecuencia absoluta. Ahí pude identificar que el 33,33% de la muestra asistió a una consulta médica exactamente 2 veces en el mismo año.
Según la columna de frecuencias acumulada, el 87% de los participantes asistió a consulta cuatro veces más o menos. 4 veces o menos. Existe una dispersión notable en los niveles superiores de la tabla, mientras que la frecuencia de 1, 2 y 4 consultas centran al 73,33% de los registros. Los niveles de 5 y 6 consultas son puntos aislados con solo un registro cada uno. En la tabla de frecuencia de categorías, el servicio de medicina general familiar constituye el eje central de la atención para este grupo. Aunque la medicina general domina, existe una participación relevante de especialistas ocupando el segundo lugar con un 20% de la frecuencia relativa. Se observa un indicador crítico en la categoría de control preventivo, la cual presenta la frecuencia más baja con solo un registro de 6,67%. Hasta aquí llega el video de la actividad 4. Muchas gracias.